¿Qué tal, amigos de YouTube? Una vez más con ustedes. Reciban un saludo afectuoso de parte de Venus y Tony para llevarle a ustedes nuestro tema o lección correspondiente a esta semana. Es mi hija, así que se los hago saber por si acaso están interesados algunos, ¿no? ¡Ya! Están solteras. ¡No! Ok, vamos a ver. Venus, ¿cómo se llama nuestra lección o tema de esta semana? Hola, me llamo Venus y la lección de esta semana es epílogo. Epílogo, conocer a Jesús y su palabra y la escritura. ¿Tú lo vas a sacar? La escritura de esta semana es Juan 5:39, que dice: ustedes escudriñan las escrituras. This is Spanish. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar. ¿Qué significa esa palabra? Indagar, buscar. Ustedes buscan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. La versión original de 1960 de Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El capítulo 20 y 21, ya el Señor Jesús queda con los discípulos de juntarse con ellos en Galilea. Y allí en el lago de Galilea, aquel lago que tiene tanta historia sobre la vida de los discípulos y de Cristo, es donde precisamente ellos se iban a encontrar. Los discípulos, después de la muerte del Señor Jesús, retomaron su vida o lo que ellos hacían antes, que pescaban. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro, que le dijo a sus compañeros, a Tomás el Dídimo, a los hijos de Zebedeo y también a Natanael de Galilea. Entre todos ellos sumaban 7. Se juntaron allí a orillas del lago de Galilea para pescar. Durante toda la noche no habían logrado capturar nada. Y entonces es cuando aparece aquel intruso, aparentemente un intruso, era el Señor Jesús ya en la madrugada. Y entonces escucharon la voz que decía: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y entonces ahí el Señor Jesús le dice: tiren la red a la derecha. Y cuando tiraron la red a la derecha, la red se rompía de tantos peces que tenía. Y efectivamente, Juan, el discípulo amado, le dijo a todos ellos: es el Señor. Y Pedro se lanzó al agua. Y comenzaron todos ellos a ir a la orilla en silencio. Y cuando llegaron a la orilla, encontraron que el Señor Jesús tenía fuego y un pez allí, pan también, que estaba preparando. Y el Señor les dijo a Pedro que trajera pescado de lo que habían atrapado. Y ellos trajeron peces y el Señor Jesús allí preparó un banquete para ellos a orillas del lago. ¿Cuántos recuerdos traía aquel lago? Ellos recordaron cómo cuando Jesús le hizo el llamado al principio de su ministerio, había hecho el milagro de los panes y los peces allí. Y también recordaron cómo el Señor Jesús hizo ese milagro 2 veces, porque en aquella ocasión, al principio de su ministerio, le dijo: tiren la red a la derecha, cuando ellos se encontraban pescando, y ellos tuvieron dificultad para sacar la red porque estaba llena de peces. Y el Señor Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombre. Y nuevamente recordaron también en el lago cómo el Señor Jesús había calmado la tempestad cuando ellos habían perdido la fe, como una muestra de que era Dios. Y precisamente el Señor Jesús le dijo: hombres de poca fe. De todos modos, aquel reencuentro traía muchos recuerdos, pero sobre todo tenía un propósito principal, y era que el Señor Jesús iba a restituir a Pedro como líder de los discípulos, pero no como mucha gente piensa, que Pedro iba a ser por ejemplo, el primer papa o fundador de la iglesia. Nada de eso. El Señor Jesús quería que Pedro pidiese perdón, como todos nosotros podemos caer en ese error también, públicamente cuando se comete un pecado público. Así que el Señor Jesús, mientras estaban todos los discípulos allí, o los 7 discípulos, el Señor Jesús preguntó a Pedro: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Nuevamente el Señor Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: Señor, sí te amo. Las 2 veces ya.
Y el Señor Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Pero la tercera vez, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció porque pensaba que el Señor desconfiaba de él por todo lo que había pasado. Pero el propósito de Cristo era restaurar a Pedro. Y cuando aquella tercera vez que Pedro se entristeció, Pedro le dijo al Señor, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. El Señor entonces restituyó a Pedro como líder de los discípulos. Y Pedro había pecado públicamente porque había negado a Cristo enfrente de todo el mundo, cuando maldijo y dijo que él no le conocía. Allí Pedro públicamente dijo que amaba a Cristo y que estaba dispuesto a seguirle sin importar ofrecer su vida de manera sincera. Y el Señor Jesús comenzó a caminar a la orilla de la playa con Pedro y también con Juan. Y el Señor le dijo a Pedro, cuando eras niño o cuando eres joven vas a los lugares por ti mismo, pero cuando eres viejo ya te llevarán a un lugar donde no quieres y extenderán tus manos. Esta profecía era indicándole a Pedro de qué muerte iba a morir. Pedro murió crucificado allá en Roma, con la cabeza para abajo, a petición de él, porque consideró que no era digno de morir como Cristo, así, crucificado hacia arriba. Y entonces Pedro entendió de qué muerte iba a morir cuando el Señor Jesús le estaba revelando de qué muerte iba a morir. Y mientras Juan y él caminaban al lado del Señor Jesús, Pedro dijo, Señor, ¿y este qué? Queriendo decir, Señor, ¿qué va a pasar con Juan? Ya que tú me has dicho lo que va a pasar conmigo, dime lo que va a pasar con Juan. Pedro, no sea curioso, Pedro. Y entonces el Señor le dijo, ¿y tú qué? Sígueme. El Señor Jesús le dijo a Pedro, no te intereses por el futuro de los demás, interésate por tu futuro, por lo que va a pasar contigo. Porque realmente muchos de nosotros hacemos como Pedro, queremos preguntarle al Señor qué va a pasar con los otros o qué será de los otros, cuando realmente lo que importa es qué va a pasar con mi vida. Señor, ayúdame a serte fiel cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Pero Pedro seguía preguntando todavía. Y entonces el Señor Jesús le dijo claramente que no era el propósito de él como discípulo saber el destino de los demás o el futuro de los demás, sino saber su propio destino como tal. Y el Señor Jesús lo que quiso decir, no que Juan iba a vivir o iba a estar vivo cuando él viniera, sino que era la voluntad del Señor Jesús de que cada cual siguiera su propia vida y fuera fiel de manera individual, porque la salvación es individual. Juan obviamente fue el último de los discípulos en morir, porque era el más joven y murió cerca de 100 años de edad. Allí cuando fue llevado prisionero a la isla de Patmos, escribió el último libro y el más interesante de los 4 libros que él escribió. Este fue el libro del Apocalipsis, donde están todas las profecías reveladas sobre el fin de los tiempos que vendrán aquí a este planeta, tal y como lo dice el libro de Apocalipsis. Juan vio el final de todas las cosas, vio cómo entrará el mundo en convulsión, cómo los países entrarán en guerras, cómo vendrán pandemias y grandes terremotos al mundo y todas esas cosas que están predichas en las Sagradas Escrituras. El libro de Juan es un libro maravilloso y creo que hemos analizado algunos de los capítulos más interesantes de este libro y pienso que realmente, como dice Juan, si fuéramos a analizar ese libro tal y como deberíamos de analizarlo, nos llevaríamos varios años o demasiado tiempo. De todos modos, el tema principal del libro de Juan es la salvación a través de la cruz. Cristo es el Salvador. Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros la salvación y a ustedes también. Él nos ama y quiere que nosotros estemos preocupados y ocupados en nuestra salvación. Amigos, si ha sido de tu agrado este video, te esperamos que puedas compartirlo con tu familia y que podamos encontrarnos en otra circunstancia. Reciban de nosotros muchas bendiciones y hasta la próxima.